Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, profundidad, debate de los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Nosotros en Matices intentamos que ustedes y nosotros aprendamos muchísimo de los temas y así pues entender con propiedad los fenómenos que se vuelven noticia. El lunes anterior tuvimos a los representantes del Estado de la Educación, del Estado de la Nación, aquí con nosotros, contándonos cómo estaba la educación en Costa Rica. El martes tuvimos el tema de Ucrania, un tema muy interesante. Ayer hablamos del desempleo y hoy vamos a hablar también de un tema que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con tecnología y que les aseguramos será muy interesante, pero antes vamos a hacer un pequeño apartado para tocar otro tema muy interesante que ya les vamos a contar. Hoy nos acompaña en Matices nuestra productora Isel Martínez. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha y nos sigue también en horas de la noche a través de Canal 2. Pues los temas que hemos traído esta semana es una muestra de lo que es Matices, ¿verdad? Vemos temas de todo tipo, temas que son realmente de suma importancia para el contexto no solo de Costa Rica, sino del mundo. Temas sociales como el de la educación, temas internacionales como el de Ucrania, que son muy importantes de entender y que la gente también lo valora y lo aprecia mucho, y temas económicos como el del desempleo de ayer, que sin duda es otro de los aspectos o de los temas país que hay que prestarle bastante atención, Randall. Sí, dice el Poas, momento de Matices por Monumental, desestrés con buena compañía y café. Gracias, el Poas. Vos te tomás café escuchándonos, nosotros nos tomamos un café aquí en la cabina Monumental con nuestros invitados. Recuerden que nos pueden observar esta noche en repetición a las 8 de la noche a través de Canal 2 y que pueden seguirnos en vivo por 2 medios o por 3 medios. Pueden seguirnos por FM en la radio de su casa en 93.5 FM en cualquier parte de Costa Rica. Nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y en este instante la señal en vivo por televisión la estamos transmitiendo a través de internet. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.cdr.cr. Ahí en cdr.cr hay una cejita que dice canales de TV y en esta cejita precisamente hay uno que dice CDR1. Ahí en CDR1 ustedes nos pueden ver en vivo también desde su computadora o desde su teléfono. No importa la tecnología del teléfono, si es un Android o es un iPhone o un Windows Phone inclusive, lo único que tienen que hacer es hacerlo a través de Chrome, que es el navegador de Google, y desde ahí pueden ingresar a los links de nuestras señales. Hay informaciones interesantes hoy. Hoy el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, habló mucho esta mañana en una actividad que tuvo, gracias a Braulio. Dice, hora de matizar por Monumental. Matices, me perdí el programa de Ucrania y podcast. Sí, claro, ya te lo pasamos, Braulio, a través del Twitter, el link del podcast del martes pasado. Bueno, el presidente Solís dijo hoy en la mañana que la absoluta transparencia, refiriéndose por supuesto a temas de seguridad nacional, no es conveniente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el presidente toca un tema de seguridad nacional? Es muy interesante. El diputado de Liberación Nacional, Rolando González, le pidió a Casa Presidencial la lista de la gente que entra a Casa Presidencial. Sí. Casa Presidencial le niega a don Rolando la información alegando seguridad nacional. Prácticamente por 2 cosas. Dice Casa Presidencial que ahí ingresan agentes de seguridad de otros gobiernos, por ejemplo, cuando vienen presidentes de otros países, o también informantes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Pero entonces don Rolando acude a la Sala Cuarta, quien deberá determinar si este tema entra dentro del capítulo de la seguridad nacional. Ayer insistíamos en eso, hoy hay una muestra más en que hace falta una ley que provenga, por supuesto, de la Asamblea Legislativa, que determine taxativamente qué es secreto de Estado, Isel. Sí, es algo preocupante porque deja el término muy por la libre y cada quien lo va a interpretar obviamente a su conveniencia. Lo cierto es que el presidente sí usó textualmente esa palabra, que a veces la transparencia no es
conveniente siempre. Lo que yo siento es que dentro del contexto conveniencia transparencia se puede malinterpretar, ¿verdad? Tal vez divulgar toda la información, pero el término transparencia es el que queda un poquito ahí extraño, aunque se entiende en el contexto en que él lo dijo, ¿verdad? Sí, que se entiende que está hablando de temas de seguridad. Temas de seguridad. Este es uno de los temas importantes de las últimas horas. Hay una sentencia penal de cárcel de 7, 3 y 2 años contra los miembros de la 12, 3 miembros de la 12 que asaltaron a un aficionado cartaginés en el Estadio Nacional. Sí, ese es un tema que también se ha debatido mucho a nivel nacional, el tema de las barras, y cómo normalmente siempre se ve mucha división entre los integrantes de estas barras. De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando abrimos la línea telefónica hoy en la segunda emisión de Noticias Monumental, y llamó un señor que dijo que él perteneció en algún momento a la 12 y que él se salió de la misma barra porque vio que no estaba tomando su propia, él mismo un buen rumbo. Y eso es el sentir de mucha gente que en algún momento perteneció a estos grupos de aficionados. Y es un tema muy polémico siempre, y son cosas que están muy contradictorias al tema deportivo, que finalmente de lo que se trata el fútbol. Sí, vos sabés que, volviendo al tema anterior, el de temas de secretos de Estado, la cuenta en Twitter Periodista CR nos dice: según nuestra legislación, solo lo que los declare secreto de Estado. Efectivamente, digamos, alguien no puede alegar seguridad nacional en algo, pero para hacerlo secreto de Estado tiene que mediar un decreto presidencial, es decir, el presidente tiene que declarar el secreto de Estado sobre los datos. No se puede privar de información solo porque digan esos secretos de Estado si antes no haya un decreto previamente establecido. Exactamente. Lo que pasa aquí es que digamos que cada poder ejecutivo determina qué cabe en seguridad nacional. Sí. Imagínense la cantidad de temas que pueden caer en seguridad nacional. Sí. Y cada gobierno lo interpreta a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto hace falta. La Sala Constitucional, ayer lo decíamos, desde 2007 ha señalado una y otra vez que existe una enorme laguna que tienen que llenar los diputados para que determinen. Ahora sí, dije taxativamente, es una palabrilla de domingo. Taxativamente significa que ponga claramente cuáles son los temas que entran en el grado de seguridad nacional. También, pero ahí la misma legislación tiene que especificar así como muy claramente cuáles son esos secretos de Estado, porque si dice que son amenazas al Estado nada más, pues ahí sí, también volveríamos a lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Todas las o cualquier tema o cualquier aspecto importante podría ser considerado amenazas al Estado. Tendría que ser algo muy directo y muy específico para que no haya dudas sobre eso. Sin duda es un trabajo bastante grande que tienen para formular esta ley. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos 2 temas. Vamos a empezar con uno de ellos. La Academia Centroamericana y su presidenta, doña Edna Camacho, hicieron algo muy interesante. Y esto muy interesante es que en el país, en Costa Rica, a diferencia de otros países del planeta, cuando se aprueba una ley, siempre tiene que venir con el fondo que sostenga esa ley. Es decir, si usted aprueba una ley de que el 1%, de que el 8% del PIB vaya para la educación, ¿verdad? Tendría que venir con un fondo de decir, bueno, estos recursos se van a agarrar de aquí. Sí. O el Estado va a las becas Avancemos, bueno, estos recursos se van a agarrar de aquí. Debería de traer eso según la legislación ya en otros países del mundo. No decir el qué, sino también el cómo. Exactamente. Creo decir que el cómo. Muchas cosas. Exactamente. Y entonces doña Edna hace un trabajo junto con doña Valerie Lancaster, viendo a ver cuál es el peso de leyes y de obligaciones constitucionales y cuánto representa eso. Imagínense que dice el estudio que la proliferación de leyes y de mandatos constitucionales que han creado estos destinos específicos del gasto del gobierno representa el 40% del total de gasto del gobierno. Es decir, tiene que ver cómo hace para enfrentarlo, está en la obligación de enfrentarlo. Solo de mandatos constitucionales, imagínense la poca flexibilidad que tiene el presupuesto, que es algo de lo que también se ha hablado mucho. Exactamente, eso no se puede ni reducir ni variar. Sí. Pero bueno, le agradezco a doña Edna Camacho que está con nosotros para que nos cuente en detalle, porque lo analizaron en gobierno central y lo analizaron en las instituciones. Doña Edna, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ya usted hizo una introducción y usted es una introducción muy atinente, donde mencionan 2 cosas bien importantes sobre
sobre esta situación. Mencionaron que los mandatos de destino constitucional son un 40% del gasto del gobierno, y mencionaron que la mayor parte o muchos de los destinos específicos se han creado sin fuente de ingresos, a diferencia de lo que se hace en muchos países. Tal vez sería importante, y si me lo permiten, para quienes nos escuchan, tal vez saber a qué se refiere uno cuando uno habla de destinos específicos, porque no puede uno asumir que la gente sabe a qué nos referimos. Los llamados destinos específicos es cuando una ley o una disposición constitucional señalan un gasto o que tiene que ir a un destino. Generalmente es una institución, pero puede ser un destino específico, dicen hacia dónde tiene que ir, y lo otro muy importante es que dicen el monto específico que tiene que destinarse. Entonces, en algunas ocasiones se dice o se referencia a un ingreso. Ejemplo, se puede decir que es el 7% del impuesto sobre la renta va para el Patronato Nacional de la Infancia. Muchas veces se referencia a otra variable, puede ser el caso de la educación pública. El 8% del Producto Interno Bruto tiene que dedicarse a la educación. Entonces, generalmente, sí hay un número o al menos una forma de calcular lo que obligatoriamente se le tiene que dar a una institución o a un destino específico. Precisamente, cuando hablamos, y muchas veces lo hemos hablado, doña Edna, sobre déficit fiscal, sobre gastos, sobre déficit primario, además, digamos que corremos todos a ver cómo el gobierno va a reducir el gasto. Sin embargo, es que lo interesante de lo que ustedes plantean es que el 40% ya está comprometido, y esas platas no se pueden ni recortar ni dejar de pagarse, es decir, tienen muy poca movilidad o margen de acción para reducir esos gastos. Así es. Es más, el dato es un poco mayor, porque el 40% del gasto se refiere solamente a los dos mandatos constitucionales, que es el de educación y el monto que va al Poder Judicial. Si uno le agrega las leyes, ya no las disposiciones constitucionales, el monto llega al 55% del gasto, más de la mitad. Entonces, ahí yo creo que ustedes están mencionando uno de los principales problemas de por qué esta situación es un problema. Y es que básicamente hay una inflexibilidad enorme, es decir, se reduce mucho la capacidad de dirección del gobierno, y además hay un impacto financiero, porque hay que girarlo, y como generalmente o en muchos casos no han creado la fuente de ingresos, pues básicamente estamos hablando de gastos que nacen ya, que ya esas leyes o esos mandatos generan en sí mismas un déficit, porque se genera la obligación y no se genera ingreso. Pero hay otra cosa que es importante, aparte del impacto financiero y el impacto en la inflexibilidad, y es que estas leyes y también los mandatos constitucionales tienen una característica, y es que se establecen por tiempos indefinidos. No hay plazo, no dice vamos a generar esta obligación por 5 años o por 10 años, sino son indefinidos. Y fíjese que la realidad en cualquier cosa de la vida es que las necesidades que hoy existen generalmente cambian, pueden cambiar en muchos sentidos. Puede dejar de existir la necesidad, o la necesidad puede ser menor en un futuro o puede ser mayor, y esas consideraciones están ausentes de estas leyes y estos mandatos constitucionales, porque los gastos se perpetúan, son prácticamente a perpetuidad, y todos sabemos que las necesidades del país no son las mismas que eran hace 30 o 40 años, que es desde donde datan muchas de las leyes a las que nos estamos refiriendo. Doña Edna, precisamente en parte de las conclusiones de este estudio que ustedes dan, dice que los destinos específicos estos se crearon desde 1990. Ya desde 1990 hoy van más de
de 30 años, de 20 años más bien. ¿Cuán grande es esa olla de presión que tienen en ese momento las finanzas del Estado? Bueno, ahí tal vez una aclaración. La proliferación de estas leyes data de los años 70. Es cuando uno empieza a ver que esto empezó a aparecer. Y en los últimos 25 años se ha duplicado. O sea, básicamente existen casi 40 leyes, sin contar en cuenta las disposiciones constitucionales, casi 40 leyes. Y eran digamos, la mitad antes de los 90. Ahora, en términos de la presión, ya mencionamos que representan el 55% del gasto. Fíjese que si lo expresamos para que veamos la presión que hay como porcentaje de los ingresos, que es otra manera de verlo muy interesante, de cada colón que le ingresa al gobierno, 75 céntimos ya están comprometidos en estos destinos específicos. Que conste, esto no toma en cuenta otras obligaciones, digamos, inflexibles del gobierno, como pensiones o pago de intereses u otros salarios. Esto es solamente lo creado por ley, pero estamos hablando de una presión enorme que además ha crecido no solamente por el número de leyes, sino en el monto. Si uno ve las cifras en términos reales, y cuando digo términos reales me refiero a que las cifras ya descuentan el efecto inflacionario, aún por encima de la inflación, el monto de todos estos destinos ha crecido un 50% en los últimos 4 años. Entonces, la presión es enorme en crecimiento, es enorme en el peso. Pero el otro dato que es muy importante de este estudio que hicimos es que mucho se ha hablado tal vez de esto que estamos hablando ahora, y es el peso, la inflexibilidad que generan en el gobierno, el impacto financiero, etcétera. Pero poco se ha hablado sobre, bueno, el otro lado de la moneda. Por una parte, el gobierno tiene este peso, tiene que cumplirlo, porque podríamos hablar también un poquito sobre por qué la Sala Constitucional se ha involucrado tanto en este tema. Pero hay el otro lado de la moneda, que es el de que se ha hablado menos, y es un reclamo y unas demandas que nadie ha hecho, y es, la pregunta es, ¿y las instituciones que se benefician de todas estas leyes realmente gastan estos recursos, los ocupan en los montos en que fueron establecidos, los utilizan en forma eficiente, los destinan a los usos a los que fueron creados? En fin, a mí me parece, y ese es uno de los puntos quizás más novedosos de este estudio, es que se hace la pregunta del otro lado de la moneda, es ¿qué hacen las instituciones con esta plata? Doña Edna, ustedes analizan, bueno, en términos generales, pero también analizan en las instituciones. ¿Hay alguna, porque en términos generales es el 55% del peso del gasto, pero hay alguna institución en la que a usted le impresionó lo que representa las obligaciones de este tipo en materia de gasto respecto al ingreso de las instituciones? Vamos a ver, desde el punto de vista de cuáles son importantes en el peso del gobierno, las más importantes son el gasto en educación de la Constitución y el gasto al Poder Judicial, es decir, a la Corte Suprema de Justicia. Desde el punto de vista de cuáles instituciones se les ha asignado más gasto en relación con estas leyes, las más importantes son FODESAF y el CONAVI. Son las dos que siguen en importancia. Bueno, nos decía usted que ustedes no entraron a analizar ya la eficiencia del gasto, ¿verdad? Pero bueno, viendo los dos destinos más fuertes, FODESAF y CONAVI, pues uno se podría dar una idea, Isela. Sí, sin duda también hay otro tema ahí en el tapete que tal vez se sale un poco de este estudio, doña Edna, pero es también la forma en la que se invierte el restante 45% que al final no va a estas cargas específicas también. Bueno, y es que en lo que el resto, hay una buena parte que también está comprometido, ya no por leyes de destino específico, sino por lo que mencionábamos, las pensiones, el pago de intereses, los salarios que tienen cierta inflexibilidad mientras no se hagan reestructuraciones importantes. Pero fíjese que
lo que resulta en cierto modo pues lamentable y que hay que ponerle mucha atención es que aún dentro de ese 55% que está establecido como un destino específico, cuando uno ve las instituciones que lo reciben, uno se da cuenta que no los utilizan en su totalidad. Entonces la pregunta es ¿por qué esta aprehensión por darle recursos a instituciones que no los utilizan? Y nosotros en ese estudio lo que hicimos fue compartir las cifras de cuál es el superávit, es decir, los ingresos que no gastan algunas de estas instituciones. Y por ejemplo, para mencionar, tanto FODESAF como CONAVI tienen superávits muy altos. Hay otras y que han crecido en los últimos años. Lo mismo es cierto para el mismo PANI, para mencionar algunos de los más relevantes. Entonces aquí es donde uno dice, ¿por qué es que los legisladores no evalúan si realmente las instituciones están necesitando estos recursos en el monto en que fue establecido? Porque la evidencia muestra que las instituciones están acumulando superávit. Y si fuera que hay un superávit, es decir, que no usan todos los ingresos un año, bueno, eso puede ser ocasional, pero las cifras de los últimos 5 años, que fueron las que se utilizaron en este análisis, muestran que hay un superávit todos los años. Es decir, todos los años la institución no logra gastar todos sus ingresos y entonces lo vuelve a presupuestar el año siguiente. Y el año siguiente vuelve a generar un superávit porque no gastó todos sus ingresos y lo vuelve a presupuestar el año siguiente. Pregunta, ante esa situación, ¿por qué es que se le impone una obligación al gobierno que está en una situación tan difícil financieramente si esos recursos no necesariamente se están usando? Eso dejando de lado, y ya ese no es un análisis en el cual se adentró este estudio, eso sin tomar en cuenta si los recursos cumplieron su fin, porque ya ahí habría que hacer evaluaciones desde el punto de vista de impacto o de uso de los recursos. Eso es distinto. Pero lo que estamos viendo es que hay un grado de subejecución enorme de los recursos. Y recordemos que este fue un tema de mucho debate en la discusión del último presupuesto de la República, y es los superávits y la subejecución de recursos, porque entonces, claro que ya se ha puesto sobre el tapete que el gobierno está pasando por una situación fiscal difícil y las instituciones se convierten en un grupo de interés que reclama que se le pasen los ingresos pero no los usa. Y el otro asunto que es muy importante y que sí se analiza en profundidad en este estudio es que ¿a dónde es que se ha generado este problema? Y claramente se genera en la Asamblea Legislativa en el sentido de que se trata de leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa que generaron una obligación y que generaron una expectativa a las instituciones y a sus beneficiarios. Eso es cierto. Pero también es cierto que cuando el Poder Ejecutivo en diferentes ocasiones, debido a la situación fiscal difícil, ha tratado de girar menos recursos de los que la ley le obliga, quien lo ha parado en seco y le ha obligado a girar la totalidad es la Sala Constitucional. La Sala Constitucional ha sido un actor muy importante en todo este tema porque, repito, el legislador quiere una expectativa, pero la Sala, con sus resoluciones que han sido cambiantes, ha cambiado de postura con respecto a este tema por lo menos 3 veces en los últimos 15 años. A veces dice que el Poder Ejecutivo sí puede recortar el monto establecido por ley. En otras ocasiones dice que que el Poder Ejecutivo no debe de cambiar el monto que se estableció por ley. Entonces la Sala ha sido un actor muy importante en restarle margen de maniobra al gobierno, al Poder Ejecutivo, en el giro de estos recursos. Doña Edna, por último, decía yo en la introducción a la entrevista que en otros países como en los Estados Unidos, cada gasto que se genere tiene que traer su fuente de financiamiento.
¿A usted le parece, ya para finalizar, que es un momento adecuado para que nuestra Asamblea Legislativa se plantee esta opción? Absolutamente pertinente. Es inaceptable que la Asamblea Legislativa siga aprobando leyes con destino específico o gastos en general, ya no se llama, no solo destino lo que pasa es que es el caso más evidente, sin que al mismo tiempo se crea su fuente de ingreso. Entonces, podemos resolver el problema hacia adelante con alguna disposición de ese tipo. El problema que tenemos, sin embargo, Randall, no es solamente lo que hagamos de aquí adelante, sino qué hacemos con lo que ya se ha creado. Ahí hay un tema también de lo que a hoy se ha creado sin fuente de ingreso. Y por eso es que también es pertinente que los legisladores hagan una revisión de todas estas leyes y se planteen preguntas como las que hemos discutido en este rato, y ¿están utilizando todos los recursos? Y si no, será necesario entonces que tengan una asignación tan alta. Número 2, la necesidad para la que se estableció persiste. Y la tercera pregunta muy válida es, ¿se están usando bien esos recursos? Entonces, aún con lo existente, hay mucho que hacer, no solamente con lo que se haga de aquí en adelante. Doña Edna, muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo tan interesante que hizo usted y Valerie Lancaster, así es. Muchas gracias, de verdad, doña Edna. Gracias a ustedes y buenas tardes. Igualmente, son las 2 de la tarde con 31 minutos, ese era nuestro primer tema. Vamos a nuestro segundo tema, vamos a ir a la pausa, regresamos con el segundo tema. ¿Vos cuando vas a comprar cosas al súper, has notado que todos los productos tienen un código de barras? Sí, sí. Vieras que yo pensaba que ese código de barras lo único que tenía era el precio. Bueno, hay mucha información. Sí, está con repleta de información. Ese es el tema que vamos a tocar, uno de los temas que vamos a tocar al regresar, porque el uso de las tecnologías, cuando usted va a comprar, principalmente de su teléfono celular, ¿qué le permite hacer y qué le permitirá hacer en el futuro las tecnologías? Vamos a la pausa y regresamos para presentarles a nuestro invitado. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Bueno, hoy han habido informaciones de última hora que nos han venido a romper el esquema en algún momento. Y acaba de surgir una, precisamente, ha renunciado la secretaria general del PAC, doña Gabriela Saborío, ha renunciado a su partido. Nos están preguntando si renuncia o la renunciaron. Bueno, pareciera que renuncia. Marlene Hernández es la que nos está preguntando, porque estamos publicando para ustedes en nuestras redes sociales la carta de renuncia, doña Gabriela Saborío, que lo que dice es que, bueno, a la luz de que viene una asamblea nacional del PAC, donde tendrán que escoger a nuevo presidente o presidenta, ella cree que tiene que dar el espacio para que el nuevo presidente o presidenta trabaje con un nuevo secretario general. Así es que Gabriela Saborío ha renunciado a la Secretaría General del PAC. Ahora sí, entremos a temas de fondo. Les vamos a presentar a nuestro invitado, don Guillermo Varela. Él es director de GC1, porque les decíamos que cuando uno iba a comprar, yo le decía a Isel, yo pensé que los códigos de barras solo estaba el precio de las cosas, pero resulta que hay una infinidad de información, ya no solo en los códigos de barras, sino en unos códigos que tal vez usted ya haya visto, son cuadros que le llamamos QR, que la mayoría de teléfonos inteligentes tiene, y entonces no solo sirven para dirigirse a una página web, sirven para un montón de cosas más. Don Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar esta tarde en el programa y poder ampliar sobre estos interesantes temas que, como bien dices, innovadores y que están presentes en el día a día de todos los oyentes. Así es que todos vamos al súper. Así es. Y hace muchos años dejaron de teclear todos los precios cuando iban pasando, poder pasarlo por una maquinita que detecta el precio que está en el código de barras. Pero, por favor, a los que no sabemos nada de este tema, cuéntenos. Empecemos por el código de barras. ¿Qué información tiene un código de barras?
Básicamente el código nace hace ya 41 años, que tiene que estarse utilizando comercialmente, o sea, de estarlo viendo en las cadenas de supermercados y de que los industriales lo vienen utilizando. Y el código nace y se crea hace 41 años porque el comercio detallista en aquel momento ocupaba de sistemas que le permitieran manejar los inventarios. Lo que compraban, lo que tenían en exhibición en las góndolas, lo que le vendían a los consumidores. Y de esta forma nace o se pone en aplicación esta simbología. Hoy en día, básicamente el código de barras lo que permite a través de este símbolo de barras es manejar un número único que para efectos lo que significa es la identificación inequívoca de ese artículo. En otras palabras, ese número que está simbolizado en esas barras es el número de cédula de ese artículo, que lo representa en cualquier país del mundo. Si yo GS1 Costa Rica le asigno ese número a un industrial acá en Costa Rica, va a poder vender ese producto en nuestro país y en cualquier país del mundo, y de esta forma cualquier comercio lo va a poder identificar. Básicamente ese número en una base de datos que manejan los comercios, es en esta base de datos donde se le dice, ok, este número significa tal producto con tales características que tiene tal precio al consumidor, tantas unidades en inventario, etcétera, etcétera. Para efectos de nosotros, los consumidores, cuando vamos a un supermercado y escuchamos ese famoso PIP, cuando se lee el código, vemos en el monitor de la caja registradora la descripción del producto más el precio por el cual voy a pagar ese artículo, pero automáticamente también en ese momento se descargó una unidad del inventario de la tienda, se le dijo al muchacho que está en la trastienda, por favor saque producto de la trastienda y llévelo a la góndola para que cuando lleguen los consumidores no haya faltante, no esté el producto presente. Y a su vez, este mismo sistema que manejan las empresas, al final del día manda una orden de pedido a su centro de distribución, pero este centro de distribución consolida también todos los pedidos de todas las tiendas, claro, y hace una sola orden de compra a ese proveedor, y ese proveedor por lo tanto puede saber cuánto tiene que producir, cuánto tiene que entregar, cuánto tiene que venderle a ese comercio, y de esta manera se desarrolla todo un concepto que conocemos como logística en la cadena de suministro. Y no es más que poderle brindar a la industria y en especial a las pymes, porque eso es importante ver cómo se impacta positivamente a las empresas. Se le está dando una excelente herramienta de competitividad sobre todo a los más pequeños, pero en general esto aplica para todos, que les permite conocer cuál es la demanda de su artículo, dónde se vende más, bajo qué características se vende mejor su producto, cuál es el mejor precio que debería de estar cobrando por ese artículo. En general, código de barras hoy es sinónimo de una herramienta de competitividad, de eficiencia para las empresas, donde todos por igual se ven beneficiados. Obviamente, las empresas más pequeñas se ven altamente beneficiadas porque les permite competir muy bien dentro de los mercados nacionales e internacionales. Claro, y voy a irme al origen. ¿Quién pone los códigos de barra? GS1, es importante decir a lo que preguntas, GS1 es una organización a nivel mundial, por lo tanto, existe un GS1 en cada país del mundo. Entonces, cuando una industria, por ejemplo en Costa Rica, ocupa código de barras, acude a GS1 Costa Rica para que se le otorgue. O sea, ese número, todos ven un número, típicamente son 13 dígitos los que tienen los códigos. Típicamente, no es así, hay algunos que tienen más, otros menos, pero voy a irme a lo más general. Este número está dividido en dos partes. La primera parte identifica la empresa y la segunda parte identifica el artículo. Este artículo se identifica hasta la mínima referencia. ¿Qué quiero decir esto? Si el artículo cambia de tamaño, cambia de color, cambia de sabor, cambian sus características, ese número cambia. Okay. Porque recuerden que el número es para identificar. O sea, yo necesito saber qué tengo, dónde lo tengo, cómo lo tengo, qué le vendí, qué compré, a la mínima expresión de ese artículo. Entonces, bajo este principio, GS1 le otorga el código a la empresa y la empresa a su vez puede identificar todos los artículos. Y algo muy importante es que el principio es que el código, quien lo toma, es el fabricante, o sea, es desde el origen, porque esto permite, si el producto en Costa Rica es de importación, no importa qué mercado venga, o es producido localmente y este se exporta, lo que permite esto es desarrollar sistemas, que más adelante hablaremos un poquito, que conocidos como sistemas de trazabilidad. Y entendemos por trazabilidad aquel proceso que le permite a una empresa conocer la historia de ese artículo. Quién lo fabricó, de dónde viene, cuáles son sus características, qué estoy comprando, un tema de calidad también está relacionado acá. En general es conocer, informarse qué estoy comprando. ¿Cuándo se produjo también, por ejemplo? Así es, la fecha de producción, en qué momento, con qué materias primas. En general, la trazabilidad debe permitirle a una empresa conocer de forma total la historia de cómo se hizo
ese artículo y por dónde pasó, por dónde se comercializó hasta el momento en que yo llego al supermercado y lo compro. Antes de darle chance a Isel para preguntar algo de un tema tan interesante pero tan desconocido. Los teléfonos celulares tienen un montón de aplicaciones, por supuesto. Así es. Pero hay aplicaciones, vamos a ver un ejemplo, para saber cuántas calorías tiene determinado artículo. Hay un montón de aplicaciones. Pero usted no tiene que meterse a buscar galleta tal. O sea, basta con pasar el código de barras, todavía no el QR, el código de barras por el teléfono para que el teléfono identifique cuál es el artículo, el tamaño, si es light, si no es light. Eso ha generado, digamos, todo un empoderamiento del consumidor sobre lo que compra. Es correcto. Hoy básicamente lo que estás mencionando muy bien es efectivamente, digamos que el desarrollo de la tecnología está permitiendo tener también consumidores más inteligentes, consumidores más exigentes en cuanto a la información de los artículos que se están manejando. Hoy, como tú bien dices, se han venido generando sistemas de información o bases de datos que cuando tú lees un código de barras con tu smartphone, con tu teléfono inteligente, puedes accesar una base de datos que te permita jalar más información de ese artículo. Hoy estamos viendo que temas nutricionales, por ejemplo, son los que están tomando más fuerza. Sin embargo, como el tema ha tenido tanto auge a nivel mundial, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, es que se ha creado internacionalmente a través de GS1 un nuevo estándar de simbología. A ver, explico. Típicamente cuando hablamos de código de barras, todos reconocen el símbolo de barras oscuras, verticales, paralelas entre sí, entre espacios claros, correcto, es el código tradicional. Pero hoy día vemos códigos conocidos como códigos de barras de 2 dimensiones que parecen un tablero de ajedrez, como acabas de mencionar. Uno de ellos se llama QR y el otro se conoce como código data matrix. Son nombres técnicos, pero así se les conocen. Y básicamente estos códigos lo que se permiten es manejar más información además del número de código de barras. Por ejemplo, que el código contenga una fecha de vencimiento, un número de lote, un número de identificación único de ese artículo. Hoy podría tener yo en mi mano 2 artículos iguales, pero con un número único que identifica cada uno, yo puedo saber de qué lote de producción es uno y qué lote de producción es otro. O sea, efectivamente las características. Hoy, localmente e internacionalmente, estamos en capacidad de saber a ciencia cierta de qué producto estoy hablando, gracias al uso de estas simbologías y de estos números que se utilizan. Pues bien, este código de Data Matrix o estos códigos QR, códigos de 2 dimensiones, para que nos ubiquemos bien de qué estamos hablando, son los que permiten hoy la tecnología de los smartphones a través de la lectura de estos códigos. Si bajamos ahí en la internet podemos descargar muchos tipos de apps que permiten leer códigos de 2 dimensiones. Pero aquí lo que está involucrado es que típicamente lo que está en el símbolo es una dirección de un sitio web, específicamente a un archivo de información donde te va a aparecer de pronto la foto del producto, la característica o descripción de estos artículos o de este artículo que está leyendo y te da más información. Esto en el mundo comercial y en el mundo de nosotros, los consumidores, se conoce como en nombres un poco más gerenciales, es el famoso merchandising o ese mercadeo de impulsación. Hoy estamos acostumbrados, en Costa Rica, por ejemplo, vamos a un supermercado un sábado y vemos muchachas o muchachos displays, como se les conocen, haciendo impulsación de venta. Te dan una muestra, te regalan una cortesía del producto para que lo pruebes, etcétera, etcétera. Eso está cambiando en el mundo. Hoy en el mundo, y sobre todo en países asiáticos, pero europeos más todavía, Alemania, Suiza, son países que han transformado mucho esto. Estas personas ya no se ven en los supermercados. Hoy lo que ocurre es que el consumidor, siendo más exigente, me dicen, no, yo no quiero que tú me cuentes sobre ese artículo, yo mismo quiero saberlo, yo mismo quiero averiguarlo. Entonces agarran el producto, agarran su teléfono, leen el código de barras o el código de 2 dimensiones, el Data Matrix, y jalan la información y se enteran. Hoy, en Costa Rica, por ejemplo, ya estamos empezando a ver algunos productos muy particulares, por ejemplo, el vino, donde viene en su etiqueta un código de estos de GS1 desde la fábrica, desde el origen, y cuando usted agarra el teléfono y lo lee, le aparece la foto del producto, la calificación del enólogo sobre ese vino, le recomienda el maridaje, le da toda esa información por la cual un consumidor del vino está dispuesto a pagar por ese producto en el tanto le demuestren la calidad que se supone dice tener.
Lo que ocurre es que hoy tenemos que estar conscientes de que hay cientos de productos y mucha información, y no necesariamente todo es cierto. Hay que tener mucho cuidado. Un tema al cual nos podríamos referir posteriormente, hay que entender que en el mundo, y Costa Rica no se escapa a esto, hay mucha falsificación, hay mucha adulteración de productos. Entonces, ¿cómo garantizarle al consumidor que usted está comprando algo legítimo, algo que por lo cual está pagando es garantía de calidad por lo que usted está recibiendo? Entonces, esto es una realidad mundial, y este tema de código de barras no solamente es para escuchar un PIB y pagar por ese producto, sino que es el detonante de todo un proceso logístico que le garantiza al fabricante vender muy bien su producto y le garantiza al consumidor que esté pagando correctamente por los bienes con la calidad que merece recibir. Sí, a mí me llama mucho la atención es específicamente eso que usted está señalando, la trazabilidad, porque hay productos que son muy delicados, un medicamento falsificado, un cilindro de gas, por ejemplo. Exacto, esos dos temas que estás tocando hoy en día a nivel de GS1 son dos grandes ejes de trabajo. Por ejemplo, en el primero, en temas de farma, para dar un poquito de cifras, y con esto no quiero alarmar, pero es una realidad. Cifras de la Organización Mundial de la Salud establecen que el 30% de los medicamentos en el mundo son falsificados. 30%. Esa estadística también nos dice que ese 30%, el 60% se vende en el mercado africano y latinoamericano. En Latinoamérica claramente hemos detectado un fuerte proceso de falsificación de medicamentos que se dan en la parte del continente sur, y en Centroamérica no escapamos. Cifras o datos que se han publicado a través de los medios de comunicación, los hemos visto en medios de prensa en general, hemos visto cierres de laboratorios importantes en Guatemala y en otros países centroamericanos, hemos visto un alto nivel de falsificación y contrabando desde la parte de la selva colombiana, donde están los laboratorios de los carteles. En fin, hay mucha información en torno a esto, pero lo que hay que entender acá es que es algo muy importante, y es que la falsificación de los medicamentos ha llegado a tal nivel de calidad que cuando tú tienes un producto falsificado enfrente, no te das cuenta que es falsificado. Los empaques son idénticos, las características del producto es idéntico, en fin, el mismo laboratorio que fabrica el producto original, en algunos casos, ha tenido que ir a hacer pruebas de laboratorio sobre el artículo para darse cuenta que es falsificado. Esos son, digamos, los casos extremos de muy buena calidad de la falsificación, pero es falsificado. ¿Qué pasa allí? Bueno, que el producto no tiene el componente activo que se requiere para curarse. Al final lo consumes, no te curas, pero no te afecta. Pero también tenemos el lado opuesto de esto. Y son los productos falsificados de pésima calidad, donde vienen contaminados, que al final no solamente no te curas, sino que te enfermas de otras cosas. Imagínense que en los últimos decomisos, por ejemplo, en años pasados, se encontraron productos que contenían anticongelante de vehículo, cera de pisos, talco para los pies. así de grave, o sea, se han encontrado productos realmente contaminados y se venden, eso es lo peor. Lo peor es que hemos visto que entran productos al país, se han hecho muchos decomisos, pero siempre se da, y el consumidor, lamentablemente por un tema de precio de los medicamentos que hay que atacar muy fuerte, termina comprando en la calle producto sin mayor control, y naturalmente la probabilidad de que ese producto sea falsificado es altísima. Eso mismo ocurre, y para esto, por ejemplo, es que el tema de la salud, el manejo de código de barras a nivel mundial es todo un tema. Y hoy día se están desarrollando desde la fábrica, desde los laboratorios, la identificación con estos códigos de barras, manejando número de lote, fecha de vencimiento, número de serie, etcétera, manejados a través de grandes bases de datos para garantizarle al consumidor y a todos los actores de la cadena, quien importa, quien distribuye, etcétera, que el producto que se está comercializando y que se está vendiendo es un producto legítimo. Pero naturalmente, señores, esto no solamente es un tema tecnológico, esto es un tema de educación. Hay que educar al consumidor para que entienda el peligro que corre al no manejar esto de la forma correcta. Y el otro tema que decía alusión en el gas es un tema también muy fuerte para nosotros. Precisamente desde hace 2 años, en enero de hace 2 años, cuando ocurrió la explosión en Alajuela y lamentablemente fallecieron algunas personas, se ha venido trabajando para que se identifiquen de forma adecuada estos cilindros de gas, porque finalmente también hay que darle trazabilidad a esto. Se habló mucho del tema de los gaseros y los que actúan en la cadena. En esto hay que ser muy claro, y es que todos tenemos responsabilidad por igual. Voy a poner un ejemplo. Tanta responsabilidad tiene quien importa el gas en cuanto a la calidad misma, quien importa los cilindros o los envasa, como quien lo distribuye o lo consume. Hemos visto casos de consumidores que van y compran un cilindro de gas para conectarlo a su asador de carne, a su barbacoa, ¿verdad? Que
cocina un fin de semana, lo desconecta y deja el cilindro en el patio llevando sol, llevando agua, meses, y de pronto ese cilindro tiene un accidente, pero es por el mal manejo y se ha detectado esto. Bomberos, en las últimas estadísticas, demuestra claramente que el mayor porcentaje de atención de emergencias se deriva del mal manejo de los cilindros de gas y se sigue dando el proceso. Lamentablemente solo actuamos cuando hay alguien que muere, pero todos los días, señores, hay más de 16 a 20 casos diarios de atención por cilindros de gas, diarios. Y lo que se está haciendo, promoviendo también con código de barras, es que se logre dar esa trazabilidad y conocer quién lo envasó, quién lo distribuyó, quién lo vendió, qué pulpería, abastecedor, comercio vendió ese cilindro, pero algo muy importante, qué consumidor lo termina comprando. Porque es claro que en esto todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que actuar de forma proactiva para que esto realmente funcione. Y ahí también funciona muy bien. Bueno, hay un gran tema, ¿verdad? En general, con el código de barras, como también lo que es el comercio electrónico. ¿En cuánto se facilita con todo esto? El comercio electrónico es una excelente forma para poder interactuar entre las empresas. Hoy en día hay muchas formas de hacer comercio electrónico. De pronto los oyentes están claros en que cada vez que vamos a un comercio y pagamos con nuestra tarjeta de crédito, eso es una forma de hacer comercio electrónico, es parte de... O cuando de pronto alguno entra a la página web de Amazon y compra un artículo, está haciendo comercio electrónico. Pero aquí estamos hablando en temas más amplios, en el sentido de cuando un proveedor de una cadena comercial le vende artículo y le genera documentos electrónicos. Voy a poner varios ejemplos. Típicamente documentos como una orden de compra, un aviso de despacho, un aviso de recibo, documentos que típicamente se manejan en papel, hoy en un formato electrónico. O mejor, un documento que para todos es el más importante, la factura, hoy en un medio electrónico. Y con esto quiero explicar que estamos hablando electrónicamente, no digitalmente, o sea, no es un PDF, no es una foto del documento, es realmente una base de datos que maneja esta información. Esto lo que permite es que tanto el proveedor como el comprador intercambien información, y lo que esto viene a dar es simplemente eficiencia, viene a dar exactitud en el proceso de la compraventa. Hoy en día, uno de los grandes problemas que enfrentan las pymes a nivel, y las empresas en general, a nivel de la manufactura, a nivel de la comercialización de sus productos, no está en el producto per se, está en la relación de negocio, de lograr que ese producto se logre distribuir y vender a un detallista y que finalmente este detallista lo venda a los consumidores. Y eso genera mucho costo. Y la factura electrónica cumple un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque garantiza que el producto esté de manera puntual y eficiente, que esté en las condiciones que requiere el comercio y que el consumidor está demandando, pero algo muy importante, que le paguen bien y le paguen a tiempo a la industria, al proveedor. Porque estos industriales, sin duda alguna, la mayoría pymes, requieren de tener flujo de caja, flujo efectivo para poder hacer su proceso. Todo esto es un ciclo que lo que promueve no solamente es empresas más rentables, sino consumidores más satisfechos. Y los estándares, tanto los códigos de barras conocidos tradicionalmente, o los data matrix o QRs que acabamos de hablar para utilizar la tecnología o los smartphones, o el comercio electrónico entre empresas, o el desarrollo de la trazabilidad para conocer la calidad del artículo. Todo esto son herramientas que a nivel nacional e internacional GS1 ha desarrollado y viene promoviendo, tanto en el sector público como privado, para garantizar el crecimiento de las empresas y de la economía del país. Hoy por hoy es una excelente solución que ha venido dando muy buenos resultados, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Este es uno de los usos, digamos, del tema de los códigos de barras y ahora del QR. Le iba a preguntar que tal vez esto tenga que ver más con el que inventó el código que con la función que uno le da. Pero yo he visto códigos QR en un montón de cosas, en tarjetas de presentación, sí, en WhatsApp ahora, que se puede usar desde la computadora. Para que usted pueda usar WhatsApp en la computadora tiene que poner el teléfono al frente y que lea el código QR. Incluso recuerdo una feria empresarial de mujeres donde una de las señoras creó un brazalete donde usted podía almacenar información médica y todo, por si en algún momento usted iba de camino, qué sé yo, se desmaya, sufre una descompensación, se desubica, la gente puede identificar quién es usted. Exacto. Eso de lo que usted está mencionando es uno de los grandes usos que tiene ese tipo de simbología. Básicamente el QR, o el símbolo de 2 dimensiones, como le llamamos también, lo que permite no es más que un archivo electrónico portátil. O sea, en ese símbolo podemos meter una cantidad de información. ¿Ok? Ejemplo, el nombre de una persona, su tipo de sangre, si tiene algún historial médico importante que deba conocerse en caso de una emergencia. Cualquier dato puede manejarse. Lo que ocurre
es que esa información debe de ser de una forma estructurada, o sea, no puede ser que usted simplemente meta datos porque al final usted va a ir con su teléfono, con un dispositivo a leerlo y ¿qué? No pasa nada, ¿verdad? Sí. Aquí hay una relación del desarrollo de las aplicaciones de Internet, las apps o ese tipo de aplicaciones y la estructura de la información que está allí para que esto pueda funcionar. Entonces, como bien dicen, se han desarrollado una serie de aplicaciones, por ejemplo, voy a empezar de lo más específico, lo más tradicional, o lo más específico en esto. Desde hace varios años vemos que cada vez que la gente viaja puede hacer su tiquete de abordaje, su boarding pass como se le conoce, electrónicamente, y lo que recibe en su teléfono es un QR, y en ese QR lo que viene es su número de boleto y algunos otros datos de quien viaja. Eso sustituyó el famoso papel que le daban a uno en el aeropuerto. O por ejemplo, cuando viene una publicidad en el periódico y agarro mi teléfono y lo leo y lo que me aparece es un video de pronto de la promoción del último carro que quiere vender esa compañía. O de pronto la entrada a un espectáculo público y entro allí y me va a llevar a una página web donde yo puedo comprar la entrada o puedo participar en una promoción. En general, a través de esta simbología tú puedes, realmente el abanico de cosas que puedes hacer en torno a promoción de algo para beneficio de esas personas, para un concurso, para comprar algo, para conocer alguna información de un artículo, es realmente enorme las posibilidades. Hoy básicamente el código es como el medio, el transportista de esos datos que utilizando tecnologías a través del teléfono le permite a los consumidores interactuar con estas empresas y poder conocer más de estos artículos. Un ejemplo, tal vez en Costa Rica no se ve mucho, pero en el mundo ha tenido mucho éxito. Y es que, por ejemplo, los consumidores en otros países reciben en sus teléfonos cupones de descuento, y ese cupón es un QR, y cuando van al supermercado y compran el artículo, presentan ese cupón y le aplican el descuento. Entonces, realmente las aplicaciones hoy día son casi infinitas. Sí. Entonces, así les podría decir de muchos. El ejemplo que tú das en torno a, por ejemplo, a la señora que ponen en sus etiquetas y demás, realmente eso y mucho más se puede hacer. Por ejemplo, conozco de una artesana en Costa Rica que exporta sus productos a Europa y en la etiqueta de los productos puso un QR, y cuando tú estás, obviamente lees el QR pensando en el europeo que tiene la artesanía de frente y lo lees, lo que le aparece es un muy bonito video donde muestra el proceso de producción de esa artesanía. Porque como cada pieza es única, es exclusiva, le dice claramente, dice, no, aquí tengo una obra de arte. Y ese consumidor en otro país está dispuesto a pagar muy bien por ese artículo porque le estamos demostrando. Entonces, realmente el tema del QR es una ventana de oportunidades para poder comercializar, para vender, pero sobre todo para conocer cada vez más sobre un tema o producto específico. Yo supongo que usted tiene un mucho mejor panorama que nosotros en este tema, pero hay algo que le ha impresionado en todo el mundo de un QR, ¿qué es lo más raro o llamativo que se ha encontrado para lo que se usa un código de este tipo? Realmente las aplicaciones hoy son realmente muy diversas, pero hemos visto algunas aplicaciones donde en el momento en que tú lo lees te pueda facilitar una serie de interacciones con las empresas. Por ejemplo, aplicaciones donde en carreras deportivas, donde cuando el código se lee, tú puedas conocer claramente tus tiempos de la carrera o conocer quién fue de las personas con los que tú te querías medir en tu competencia, cómo fue el resultado de ellos, pero todo en tiempo real. O sea, realmente el código hoy por hoy es la mejor forma para accesar información. Entonces, hemos visto aplicaciones donde tú puedes recibir información en tiempo real y eso es la clave de esto. O sea, yo lo que necesito saber hoy, ya en el momento cuando lo leo, es saber algo. Y esa información en tiempo real es lo más valioso. ¿Cómo está el uso de estos códigos en Costa Rica? ¿Se maximiza bien? Va avanzando bastante bien. En el tema de QR, básicamente se ha enfocado mucho en temas de marketing, en temas de mercadeo. Lo vemos muy bien en páginas de los periódicos o de revistas que hacen promociones o te lleva a ver videos o de ciertos artículos. Está bien, eso es lo que se está acostumbrando a nivel mundial para temas de mercadeo. Sin embargo, el otro símbolo, el Data Matrix, que es muy similar a este también y que la mayoría de los oyentes pues también han visto, ubíquenlo siempre en los productos farmacéuticos, por ejemplo. Hoy prácticamente el 90-95% de todos los productos farma que se venden en Costa Rica están incorporados con una pequeña etiqueta que tiene este código. Este código maneja, como decía, el número de código de barras, el número de lote, la fecha de vencimiento y un número de serie que permite identificar. Esto
le ha permitido a las droguerías en Costa Rica, o sea, los que importan y mayorizan medicamentos, que son prácticamente 3 grandes empresas, implementar sistemas de trazabilidad de esos artículos. Estamos a muy poco tiempo de ver nosotros como consumidores en las farmacias costarricenses, utilizando nuestro teléfono, conocer la historia de ese medicamento, que pueda saber esa farmacia qué compro, cuánto compro, para que me puedan apoyar o dar seguimiento en caso de algún padecimiento, algún problema. Estamos llegando a casos donde si el Ministerio de Salud manda una alerta sanitaria porque detectó que hay un producto contaminado o que está dañando la salud pública, pueda hacer un retiro del mercado y que muy fácilmente puedan saber, este producto con este lote lo compró Guillermo Varela en la farmacia tal, el día tal, y compró tal cantidad. A ese nivel estamos llegando de exactitud. Costa Rica avanza muy bien en el tema farmacéutico, específicamente en el uso de codificación. Está avanzando muy bien en el tema de, a nivel de mercadeo, para efectos promocionales de los artículos, pero sin duda alguna esto es apenas una pequeña porción de todo lo que podemos hacer en el futuro a través de ese tipo de simbología. Yo soy pésimo guardando tarjetas de presentación, pero así pésimo, siempre las paso perdiendo y nunca ando las mías. He visto en algunas ocasiones que en lugar de darme la tarjeta de alguna persona, simplemente paso mi teléfono encima, me guarda el contacto automáticamente. Lo que le quería preguntar sobre esto es quién hace los códigos QR. Si yo, Randall Rivera, quiero hacerme una tarjeta, ¿cómo hago para hacerme un código que tenga mi información? Muy fácil. Los códigos están liberados, o sea, son de carácter gratuito, que se pusieron en la nube y pueden ser manejados por cualquier empresa, por cualquier persona. Hoy ustedes encuentran en internet software para hacer tarjetas de presentación con código de barras QR, y así lo pueden buscar, en el buscador pueden ponerlo. Pero a su vez también tienen que descargar el lector, el app de tarjetas de presentación. ¿Eso qué significa? Que cuando yo haga el código está estructurado no solamente con la información, con mi información, sino que tiene parámetros internamente, sí, que dice, este es el nombre, este es el teléfono, esta es la dirección, etcétera, etcétera. Pero cuando yo lo lea con mi teléfono, también la aplicación puede jalar la información y de una vez en mis contactos, separarlo y acomodarlo y decir, de una vez el archivo completo, esos son los datos del nombre, puesto, teléfono, todo de una vez acomodado. Y esas aplicaciones ya están disponibles y son gratuitas. Perdón la ignorancia en este tema en particular, pero yo tengo un app en el teléfono que dice lector QR. Ese es un lector. Sí. Así es. Y ya busqué en Google un generador de códigos QR. ¿Me bastan esas dos? No. En ¿Qué especial, es lo que me falta? Porque si lo que quieres para tarjeta es específicamente para tarjetas de presentación, tienes que buscar el app de lector de tarjetas de presentación. Okay. Y para efectos de hacer el código, igualmente, el app para hacer tarjetas de presentación. O sea, está el app para hacer las tarjetas y para leer las tarjetas. Sí. Correcto. Que es distinto, porque yo podría hacer un código sin estructura, simplemente con información, no hay ningún problema. Sí, porque estaba viendo de reojo el generador de códigos. Y lo primero que pregunta cuando uno quiere hacerlo es ¿y qué tipo de código quiere generar? ¿Quiere hacer uno que guarde la información de una página en internet o información personal? Exacto. ¿Cuál es el tipo? ¿Verdad? Y también estaba viendo la estructura interna del código, que es muy interesante. Trae 3 cuadritos, todo lo hemos visto en los lados, que le permite al lector, me imagino, ubicar, digamos, dónde está la información. Es decir, como orientarse de cuál es el orden que trae el código. Básicamente sí. A ver, explico la diferencia. Estos 3 cuadritos que tú ves, en realidad son 4, si se fijan bien, en la parte interna hay un cuarto cuadrito, muy pequeño, pero está allí. Pero efectivamente son 3 cuadros en las 3 esquinas, y es superior y inferior y derecha. Estos cuadros realmente están hechos porque este código está diseñado para ser leído en líneas de producción de alta velocidad. Don Guillermo, nada más lo interrumpo un momento. Le pido a ¿quién está en controles con nosotros en el 2? A Rodolfo, que es un refiebre, Rodolfo de Matices, si nos puede buscar un momento para explicarle a la gente lo del código, pero teniendo la imagen. Yo sé que le estoy pidiendo que actúe rapidísimo como lector de código QR, pero si Rodolfo nos puede colocar, además, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la pausa, nos queda una, ¿verdad? Al regreso les vamos a colocar en la pantalla, para la gente que nos está viendo en Canal 2, el código, y entonces así le explicamos más fácil a la gente lo que significa cada uno. Que estuve leyendo en la historia
que tiene que ver con una empresa japonesa, ¿verdad? Que fue la que la creó. Fue el que lo creó, así es. Y así es donde cuando se abre el código, bueno, si se abre la patente, digamos, no ejercen los derechos sobre la patente, todos lo podemos usar. Así es, efectivamente. Vamos a la pausa, regresamos mientras Rodolfo busca el código QR. 3:9, vamos a la pausa y regresamos. Esto es Matices. Son las 3 de la tarde con 12 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. No hay momento en que estemos más conectados con ustedes. Nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte de Costa Rica, 93.5 en FM. Nos pueden escuchar en vivo en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo. Nos pueden observar en diferido esta noche a través de Televisión Abierta, Canal 2, a partir de las 8 de la noche. Y en este instante pueden ver la señal que estamos emitiendo por video en www.cr.cr. Ahí hay un link que dice canales de televisión y ahí usted ve CR1 y ve la señal que estamos emitiendo a través del streaming, que les colocamos el link en nuestros perfiles de redes sociales. Don Guillermo nos estaba contando cómo está estructurado el código QR. Yo le pedí a nuestros compañeros del canal que nos pusieran la imagen, por favor, del código QR, ahora sí, para que don Guillermo nos explique. Sí, básicamente lo que estamos viendo es un código que, como bien dices, su nombre QR o Quick Response, que es lo que significa estas siglas, es un código que fue creado en Japón ya hace varios años, y básicamente es un código que nació en la industria automotriz, y esos cuadros que ustedes ven en los bordes del código, lo que permite es una lectura muy acelerada. Explico. Como ustedes sabrán, en las líneas de producción de grandes plantas en Japón, por ejemplo, o en partes automotrices, pues va realmente a una altísima velocidad, y eso lo que permite es que hayan lectores sobre la banda de producción capturando el inventario de los productos que iban saliendo de la línea de producción. Así fue como se creó este código. Tiempo después, esta empresa japonesa pues cede o libera los derechos de esas simbologías. GS1 traslada o adopta la tecnología para efectos de manejar también una simbología que se convierte en un estándar mundial, hoy día conocida como GS1 QR, y permite que cualquier empresa de forma gratuita pueda utilizarlo sin ningún problema. Más, nuevamente repito, lo importante de ese código es la información que está dentro, la estructura de la información que está dentro. En esa simbología de espacios claros, cuadritos oscuros como tal, simplemente hay una lectura por contraste y permite, a través de un tema de lectura o de codificación, pues accesar a cierta información. Ese código que tenemos allí, pues si todos pudiéramos, o las personas si tienen interés, descargan la aplicación. Recuerden, cualquier app le llaman lector de código de barras, la descargan y podrán leer este tipo de simbología, y ahí está estructurada la información. Pero básicamente este código, a diferencia del Data Matrix, porque les dije que había otro muy similar a este, la única diferencia es que el Data Matrix no tiene estos cuadros en las esquinas, y es el que van a ver generalmente en productos farmacéuticos o alimenticios, y este QR lo van a ver siempre o más generalmente en temas de publicidad o de mercadeo para los artículos. Bueno, si están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo con el lector de QR, ponerlo frente a la pantalla y lo ponen en este instante, lo que encontrarán es el Twitter de Noticia Monumental, y no lo hicimos nosotros, somos rápidos pero no tanto, lo hizo el Poaz, que es uno de los tuiteros que nos escucha toda la tarde. Nos mandó el código ya hecho en QR que manda a una página de internet que es la de Twitter y Monumental. Marco Vinicio EQ nos hizo otro código que nos manda a la página www.monumental.co.cr. Gracias a Marco y al Poaz, que siempre son tan apuntados, y tenemos un montón de preguntas. Dice Ticos Cousin, o Cousin, porque vienen en francés, ¿por qué nunca hablan acerca de los Pharma Codes o Data Matrix? Ya lo hizo don Guillermo, se les adelantó. Sí. Aquí sí hablamos de eso. Claro. Bueno, el Data Matrix sí es un estándar mundial. Se llama, explico, algo muy importante tal vez a esto. Esto que estamos viendo en la pantalla es un código Data Matrix compuesto, así se le conoce. Pero vean que no tiene los grandes cuadrados en las esquinas, pero es un Data Matrix compuesto. Explico algo importantísimo. Hay en internet vamos a encontrar muchos tipos de códigos de barras, muchísimos. Explico, uno que se llama código 39, código 93, ITF, perdón. Está el 128, hay muchos nombres que vamos a encontrar. A nivel farma hay varios también,
pero no todos son un estándar mundial. Estándar mundial, o sea que hay una norma que es norma ISO, que es un estándar que se reconoce mundialmente, solamente hay solo los que son GS1 son estándar mundial. El resto son desarrollos privados que tienen algún propietario detrás y por lo tanto hay que entender la diferencia. Aquí estamos hablando de estándares mundiales porque si usted tiene un código hoy en su producto o en su actividad, tiene que garantizarse que cualquier persona en cualquier país del mundo pueda usarlo sin ningún problema. Y eso solo se consigue con el estándar. Con el estándar mundial, correcto. El QR, bueno, sería GS1 QR, el nombre. Ese es el que está. El estándar global. Sí, ok. Así es. Por eso es que la mayoría de lectores, porque uno pone lector en el buscador de la app, le da varios, pero la gran mayoría es QR. Es QR, así es. Y el otro, y ese está bien, es el GS1, el QR. Sí, solo que todos le decimos QR, nada más QR, es QR. Eso es. Y el Datamatrix es Datamatrix como tal. Algo muy interesante para que todo el mundo se familiarice. Ahorita en la pantalla tenemos todos los tipos de código. Por ejemplo, el código 128 ese no es un estándar, es un código interno. Okay. El Codabar tampoco es un estándar. El QR Code sí es un estándar. El MaxiCode no es un estándar. Datamatrix sí lo es. Y los de abajo, el UPCA, que lo vemos en productos de consumo, es un estándar mundial. El PDF 417 que tenemos todos nosotros en nuestra cédula no es un estándar. No me diga. No es un estándar. Bueno, les pregunto, hoy después de tantos años de tener la cédula, deberíamos tener cientos de aplicaciones para utilizar nuestra cédula con esto. Sí, no se puede. Y no hay ninguno. ¿Por qué? Porque no es un estándar, porque desarrollar sistemas o soluciones con base en algo propietario, además es muy costoso, pero además de eso, los lectores que se utilizan para esto prácticamente ya no se producen, no es negocio, simplemente nunca se desarrolló. Y el que sigue, el código 128, como tal, o GS1 128, ese parte de un estándar también. Así que, en resumen, hay códigos de barras que son estándar, que deberían de usar todo mundo de forma uniforme, y los no estándar, ojalá nunca los usaran, y se los va a usar, úselos de forma interna, donde no salgan de su operación interna, para que no afecte a nadie más. Bueno, pero esto tiene que ver además con la mayoría de gente usa el QR. De hecho, en el Tribunal Supremo de Elecciones nos escuchan todas las tardes. Un saludo a algunos de los magistrados que siempre nos cuentan, digamos, fuera, cuando nos los topamos, que han escuchado matices, o al equipo administrativo del Tribunal Supremo de Elecciones, porque es muy interesante, porque efectivamente la cédula, no lo había reconocido, la cédula tiene el PDF 417. Bueno, uno no puede escanear su cédula, y si tuviera un QR que tiene... Podría descargar un lector de internet de PDF 417, pero no es, no es comercialmente. Pero digamos, para hacer masivo el uso, no sé, me imagino, el uso de los buses. Ah, sí. Podríamos todos usar QR entonces. Sí, por supuesto. Y además es libre. Por supuesto, sí. Es de uso libre. No, QR Datamatrix. Nuevamente aquí lo importante, hay que usar una simbología estándar, pero aquí lo importante es la estructura de la información que está adentro. Por ejemplo, ¿qué va a haber adentro? Un número único seriado de ese cupón o de ese etiquete. Sí. Va a haber algo asociado a la línea de transportes o va a haber asociado algo a tiempo. Eso ya está definido. O sea, si hoy me preguntan, ¿existe una estructura estándar que a través de un QR pueda manejarse para el tema de etiquetes electrónicos o tiquetes que yo pueda presentar cuando quiero tomar el tren o quiero tomar un autobús? Sí, ya existe. Bueno, eso está dado. Lo que pasa es que hay que desarrollar el esquema operativo funcional para que esto... pero es igual cuando vamos al cine, por ejemplo. Sí. Teníamos esa pregunta. El POAS también dice: ahora incluso las ofertas comerciales se hacen por aproximación y reconocimiento de cliente en tiempo real. Así es. Dice SAC 406: qué fácil sería para aduanas y Hacienda controlar la evasión fiscal y productos falsos en el mercado usando este sistema. Excelente comentario, y ahí estamos trabajando muy fuerte. Saben que hay que seguir haciéndolo, es un trabajo que nunca acaba, pero efectivamente una gran propuesta que tenemos con aduanas es, en el caso por ejemplo de farmacéuticos y textiles, que se empiece a manejar desde el origen etiquetas con el QR o el Datamatrix, con la información del artículo que le permita a los aforadores en aduana leer estos códigos y tener la información que garantice que el producto es legítimo y no nos estamos enfrentando a una falsificación a puertas, porque hay que entender que el aforador de aduanas, como decía al principio de la entrevista, hay productos de tan buena calidad en falsificación que el aforador no tiene la forma de poder identificar. Hay que tecnificar al aforador, pero también hay que exigirle a los grandes marcas y productos que se están importando en el país que empiecen a utilizar estas tecnologías para garantizar que se comercialice de forma correcta. Pero le cuento que no solo los aforadores no pueden identificarlos, a veces las mismas casas matrices así es. le llevan en medicamentos, les llevan y les dicen: este es producto original, no se tengo que mandar al laboratorio, porque es idéntico. Es idéntico. Así es. Un día de estos veía
De Vuelta al Futuro, que es una película que me encanta. Marty McFly está este año. ¿Alguna de las 3 o 4? Sí, la 2, que sea al futuro. Marty está en 2015. Sí. Y resulta que hay cosas que efectivamente hay y hay cosas que no, a las que no hemos llegado. La patineta flotante, jure lo que no hemos llegado. Pero bueno, sí, en Las Vegas mostraron un prototipo de... Pero no, exactamente, es que tenían problema porque era muy cara la tecnología. Sí. Pero digamos, no está masivamente, es que ahí la ha usado todo el mundo. Y entonces uno puede ver hoy productos audiovisuales, fábulas, películas, que hace 30 años nos inspiraban, digamos, en el 2015. Así es. ¿Verdad? Hoy tenemos un montón de cosas a mano, increíbles, que se espera para el futuro, que usted que por eso le digo, tiene una mejor perspectiva que nosotros, ¿qué podríamos esperar? ¿En qué están trabajando ya? Sí, para el futuro? Efectivamente, a ver, hay muchas cosas que ya se están dando y como tú dices, es esa parte futurística. Explico, básicamente el concepto de todo esto parte a partir de la información, ¿ok? Esa es la clave, o sea, la estructura de la información que está en ese portador de datos. Ese portador de datos puede ser un código de barras lineal, puede ser un QR, puede ser un data matrix. El símbolo es portador. El teléfono captura esa información y accesa a algún sistema que le trae más información asociada a ese producto o servicio para que usted tome una decisión de compra, una decisión de consumo, una decisión, algo que te permita actuar sobre ese bien. Y lo que estamos viendo ahorita es que estas simbologías en el futuro van a compartir, no se ve que desaparezcan en el corto plazo, pero sí podrían ir disminuyendo en algunos sectores productivos. Lo que están haciendo fuertemente es algo que también es un estándar mundial que se conoce como GS1 EPC, siglas en inglés EPC, de código electrónico de producto. Y no es más que un microchip un poco más pequeño que la cabeza de un alfiler, que utiliza una tecnología que para muchos de los oyentes les saldrá muy familiar, que veo que hay mucho tecnólogo conectado al programa, conocido como RFID o tecnología de radiofrecuencia. Y en ese concepto, la radiofrecuencia, en palabras muy simples para los oyentes que no son tecnólogos, algo así como las redes inalámbricas que hoy día utilizamos para conectarnos en internet, pues que generan una serie de señales o ondas que permiten capturar información. Pues bien, este microchip no tiene corriente ni mucho menos, tiene información que cuando pasa por una señal de radio de esta naturaleza, energiza el chip o lo activa y este le responde con una serie de informaciones. Típicamente un número único que se conoce como el código electrónico de producto o EPC, una secuencia numérica, donde usted accesa a una base de datos global, no nacional sino global, y le da toda la información sobre ese artículo. Entonces estamos viendo mucho tecnologías de radiofrecuencia utilizando los microchips. Bueno, esta semana vi en un medio televisivo, en una noticia que presenta uno de los canales locales, donde ya se está viendo los famosos microchips estos en forma de grano de arroz que se le está poniendo subcutáneamente a algunas personas para controlar, sobre todo en temas muy de salud, y ahí lleva como un pequeño expediente electrónico de la salud, donde cuando se lee puede tener el padecimiento, el tipo de sangre. En general, los usos o aplicaciones son enormes. Sabemos que en las Fuerzas Armadas de varios países es exigido que estos soldados lleven este microchip subcutáneo para que los puedan ubicar satelitalmente en caso de que caigan en el conflicto bélico o para darle la atención médica adecuada. Y también hemos visto aplicaciones muy de ese concepto militar. Sin embargo, comercialmente hablando, sí vemos en el futuro que esto se traslade al consumo. Hoy día vemos, para que tengan una referencia muy casera, por llamarlo de esa forma, que ya se venden refrigeradoras que tienen a lo interno un lector de estos chips y de estos códigos de barras, donde el refri lleva el inventario. O sea, como ustedes saben, hay refrigeradoras que ya traen una pantalla y traen un software y se conecta a internet y ahí lleva el inventario que tiene la refrigeradora. Entonces, cuando tú llegas al supermercado, accesas con tu teléfono, tu app, tu aplicación, ves tu inventario y el teléfono te responde, la refrigeradora te responde y te dice, ok, te faltan estos y estos productos para que tú procedas a comprarlos. Esas tecnologías ya existen. Esa refrigeradora con conectividad a internet ya existe. Ahora lo que falta es que los productos que se meten dentro de la refri traigan ese tipo de tecnologías para que tú puedas empezar a utilizarlas. Pero ya lo estamos viendo internamente. Hay una gran cadena de detallistas en el mundo, les puedo mencionar la cadena Zara, que todos conocemos, de ropa, ya está implementando a nivel mundial en todas las prendas la etiqueta en la ropa, que es una etiqueta EPC,
con este microchip y le está permitiendo a Sara conocer muy bien todos los productos que tiene, con los modelos, con las tallas, con los colores, para poder atender de manera eficiente la demanda. No sé si lo sabían los oyentes, pero Sara es uno de los principales o de los 10 grandes empresas de manufactura en el mundo que mejor rotan sus productos, el mejor manejo de inventario, que siempre tienen los productos en tiempo. Es un gran caso de éxito. Y ellos ya empezaron con la implementación en todas sus tiendas. Bueno, yo quiero una refri de esas. Solo me falta que vaya al súper a comprarlas, pero ahorita... Bueno, en el súper todavía no las puede comprar, pero no, sí se venden. Lo que me falta es que la refri vaya al súper a comprar lo que le falta. Ese es el único detalle. Pero bueno, ahorita con la tecnología va a mandar una orden de compra de una vez al supermercado. Perdón, te puedo hacer un caso con respecto al QR que hemos hablado mucho esta tarde. ¿Sí? Hoy día en Corea, y ahí son videos que ustedes lo ven libres en internet, pongan el caso de supermercados en Corea con uso de QR. Lo van a ver con la cadena Tesco, así se llama Tesco, la cadena de supermercados, donde básicamente, como es tanta la población de gente en Corea del Sur y tan acelerados en su forma de vida, que lo que hizo Tesco fue que tomó fotografías de todos los productos de sus góndolas y las pegó en las paredes del metro. Ajá. Entonces, cuando los coreanos están esperando el metro, agarran su teléfono y leen los QR de los productos y ahí mismo hacen su orden de compra. Es una aplicación de compra en línea, simplemente. Y cuando llega está lista. Cuando llega a la casa, el supermercado le llega en Express y le deja los productos y paga en línea con tarjeta de crédito. Eso ya existe, eso se está dando en Corea. O sea, ya prácticamente hay muchos coreanos que no van al súper porque compran en las paredes del metro. Así que hay muchas realidades en el mundo que lo importante aquí es que esto cambia muy rápidamente. Y nuestro deber es estar muy bien educados, muy bien informados para podernos ir adaptando a este cambio. Dice Adolfo, es cuestión que una empresa haga con esta lista un servicio a domicilio. Y Braulio pone una carilla ahí toda feliz en Twitter, dice, esa es mi cara de hoy escuchando Matices en Monumental. Gracias, Braulio. No, Guillermo, muchas gracias. Gracias, y gracias a Braulio por esa expresión. Yo creo que de eso se trata. La gente tiene que enamorarse de esto y entender que es parte del desarrollo y tenemos que irnos adaptando para una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Cerramos con una información de última hora. Hay un motín en la cárcel de Ramo Verde, en Venezuela. Sí. La cárcel de Ramo Verde es donde está Leopoldo López, el opositor venezolano que cumplió ayer un año de estar en prisión. Esta información está siendo oficializada por Lilian Tintori. Lilian es la esposa de Leopoldo López. Y doña Lilian dice que los familiares de otros presos, porque ella está incomunicada prácticamente con su esposo, le están informando de una situación crítica en la cárcel de Ramo Verde, donde hay un motín de personas privadas de libertad, donde se ha hablado inclusive del ingreso de algún comando armado en la cárcel de Ramo Verde. Esto genera muchísima preocupación, sobre todo que han pasado 24 horas de que don Leopoldo López logró darle una entrevista a CNN en español. Sí, y que también ayer se publicaron algunas imágenes de una de las audiencias que tenían privadas con Leopoldo López. Y ayer también se cumplió un año desde que lo encarcelaron. Claro, preocupante la situación en Venezuela, preocupante también para Leopoldo López, un preso político, casi ya aceptado así por el presidente Nicolás Maduro. La última vez intentó canjearlo, eso le dio un ámbito, ahora sí, de preso político. Digamos, si Maduro no lo hubiera ofrecido, todavía no sería oficialmente preso político, pero Maduro lo ofreció como canje, así que ya ahí aceptó indirectamente que era un preso político. Los esperamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental y mañana a las 2 en Matices. Feliz tarde.